De alguna forma, lo que va a pasar dentro de X años ya está pasando ahora, ya está empezando a pasar ahora. Lo que sucede es que lo ignoramos, o bien porque no queremos verlo, porque nos da miedo, o bien porque no podemos verlo. Me encuentro reflexionando sobre el futuro que nos depara la economía y al ser humano después de informarme de la macroeconomía, de los foros, del Foro Monetario Internacional, de los bancos mundiales, del crecimiento, de la falta de energía, de la falta de recursos. Y solo quiero dejaros algunas reflexiones sobre cómo está y lo que pasa por mi cabeza sobre el mundo, ¿no? En mitad de la vida o en varios años que tengo y de la media en Europa y en Estados Unidos, perteneciente al baby boom como soy, y en la gran mayoría de mis oyentes, ¿no? Y estaba viendo un vídeo ahora sobre el río Colorado, de los más grandes que hay en Estados Unidos. Hace poco vi un vídeo sobre cómo teníamos una falta de agua y partes de California tienen problemas con el agua potable. El problema que tiene Las Vegas, estaba reflexionando y viendo cómo Arabia Saudita genera su energía, y ya sabemos los problemas que hay a nivel mundial, el avance de China en los puertos, la ruta de la seda, el problema de la deuda de Estados Unidos, el encarecimiento de los productos, una inflación que está generada en Estados Unidos por la falta de productividad. Asimismo, la gran dimisión por parte de muchas personas que ven que su tiempo de vida no generan lo suficiente para llegar a unas inversiones que tienen los ricos y que viven cada vez mejor y la clase media cada vez peor. Y por mucho que te suban un 15% el salario, no es suficiente. Una persona puede estar trabajando toda su vida y no puede ni siquiera comprarse una casa decente. Tenemos un problema de recursos, un problema de energía. La energía se puede solventar, es cierto. Estamos en una transición energética, pero hay cosas como el agua potable que no veo muy claro lo que van a hacer los estados, y creo que muchas ciudades van a tener problemas. Hay ciudades que ya la gente sin agua potable no puede cocinar, no puede ducharse más tiempo de lo que le apetece. Y es que llegas a una conclusión de que el crecimiento siempre ha estado basado en el crecimiento poblacional y ahora vamos a un estancamiento, una estanflación de la economía por problemas de ese tipo. Mirad, la economía está basada en un intercambio de servicios. Los mercados siempre invierten su tiempo de vida, montan una empresa, o antes montaban una empresa, y dedicaban su tiempo de vida a una inversión para obtener una rentabilidad. El problema es que las rentabilidades cada vez son más complicadas y solamente van a los mercados de los que más tienen. Por eso la clase media se está quedando atrás. Algunos me preguntan qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Biden ha tomado unas medidas de expansión cuantitativa, imprimir mucho dinero, como ocurrió en 1970. El problema es que en 1970 se subieron los tipos de interés al 20% y hoy en día eso no se puede hacer, porque entraría la economía en una depresión. Bueno, y no se puede hacer, pero ¿por qué no se puede hacer? Pues porque nadie invertiría. Por eso estamos en un colapso del sistema económico del capitalismo. Y veo vídeos también de Jeremy Rifkin y me hace reflexionar sobre qué mundo
que os lo aconsejo, sobre qué mundo nos separa, y luego sobre el nuevo orden mundial de Ray Dalio, que está muy claro que China va a ser la que en 30 años va a dominar el mundo, ¿no? Simplemente por el tema de la deuda y porque algunos se han dedicado a producir y otros a gastar, como es el caso de Estados Unidos. Es cierto que algunos unos pocos se han hecho muy ricos, pero es que Estados Unidos se ha vuelto para ricos. Es que ahora mismo el sueño americano está dejando de existir. Está dejando de existir y solo unos viven muy bien y pagan muchos impuestos, pero es que otros no pueden ir a vivir a Estados Unidos. El sueño americano ha muerto. Y como dice Santiago Niño Becerra, ¿dónde te vas a ir? Antes la gente de Europa, cuando no tenía trabajo, se iba a Estados Unidos, pero hoy en día no se puede ir a otro sitio la gente que no puede progresar en la vida. Arabia Saudita, ¿dónde te vas a ir a trabajar? Allí te dan un trabajo, pero resulta que los apartamentos te cuestan $3.000, $4.000. Entonces, eso te hace reflexionar mucho, ¿no? A dónde va el mundo y cómo está el mundo, ¿no? Está claro que Europa está en un deterioro por un envejecimiento y la robotización no favorece el empleo de los futuros inmigrantes. Entonces, está claro que, como dice Santiago Niño Becerra, y os dejo un vídeo a continuación, que fue antes de la pandemia, es cierto, pero nada ha cambiado, porque por mucho que hayan imprimido dinero más que nunca la Reserva Federal, ahora la inflación que tenemos es por problemas precisamente de eso, de falta de crecimiento y falta de productividad. Entonces los problemas siguen ahí. Por eso el vídeo lo que alerta, y alerta ya al Fondo Monetario Internacional, es que Estados Unidos y Europa va a entrar en una recesión y cada vez va a menos. Es cierto que China y otros países emergentes como la India tienen un crecimiento más alto, pero los problemas están ahí. Y se trata de que si la economía está basada en un intercambio de servicios donde ya ese intercambio de servicios no te genera la facilidad que tenía la clase media, acceder a que esos que dan esos servicios obtengan rentabilidad. ¿Por qué no olvidemos que la clase media es lo que mantiene la economía y el sistema capitalista? Si la clase media desaparece y no pueden seguir creciendo los salarios, el intercambio de servicios va a menos y la robotización va a hacer que ese intercambio de servicios ya no esté generado por personas, sino por robots, por corporaciones. Por eso el mundo va a cambiar y la economía va a cambiar. Simplemente porque no va a haber ese intercambio de personas, ese intercambio de servicios por parte de las personas, sino por la robotización. Y por otro lado, la falta de recursos hace que el crecimiento, que antes parecía que los recursos eran inagotables, hoy en día sí lo son. Entonces creo que me imagino un mundo dentro de 200 años en el que todo el mundo tendrá una tarjeta en el que podrá gastar en base a no perjudicar al vecino, al resto del mundo. Es decir, no podrás contaminar más aunque tú puedas permitírtelo. Creo que vamos a un mundo en el que todos tenemos que ver cómo podemos hacer para vivir mejor sin perjudicar los recursos y el medio ambiente. Es al mundo al que vamos. Para mí no tiene sentido ver cómo muchas ciudades se deterioran, tienes un nivel de estrés muy alto, hay suciedad por las calles, ruidos, una forma de vivir muy estresante. Para mí eso no tiene futuro. Entonces tenemos que ver cómo hacer de las ciudades más sostenibles, más verdes, mejor forma para vivir. Y eso afecta al crecimiento. Por eso tenemos que buscar una forma
diferente de la economía. Lo que es la economía va a cambiar. Y por eso los mercados tendrán que adaptarse también a una forma de invertir diferente. Y los bancos centrales tienen ese poder. Entonces todos tenemos que cambiar. El cambio es necesario. ¿Cómo se va a hacer? Ese es el tema. Ese es el tema y lo dice Santiago Niño Becerra. El cambio no va a venir de un día para otro. Será progresivo. Lo importante es lo que hay detrás, el cambio que supone todo esto y la evolución que ha hecho posible todo esto, que es lo que está generando el cambio. Lo mismo que antes. Si quieren, luego volvemos sobre esto. Bien, de todo esto hay otro concepto que me da la sensación que tampoco ha salido hasta ahora. Si tuviéramos que decir un concepto que sea el concepto fundamental dentro de esta revolución de la industria 4.0, yo diría que este concepto es el concepto de productividad. Productividad, yo quisiera aclarar una cosa, voy a caricaturizar, Productividad no es si tengo 10 empleados, ahora tal y como se entiende, tal y como se va a entender, no es que si yo tengo 10 empleados y ahora están haciendo 10 unidades cada uno, que cada uno pase a hacer 12 unidades o 13 y así aumentar la producción. Evidentemente esto es productividad. Pero la productividad ahora lo que se está entendiendo es de otra manera, o lo que empieza a entenderse es otra manera. Yo ahora estoy fabricando 100 unidades. Bien, yo mañana voy a tener que fabricar 50 unidades con un empleado. Es decir, la productividad no necesariamente es hacer más con menos, que esto es productividad, evidentemente, sino productividad también es hacer menos con muchísimo menos. Por eso la productividad supone un menor consumo de recursos, una obtención de nuevos materiales, una reducción de costes, una ganancia de competitividad, un desempleo estructural o postestructural, que aparezcan personas excluidas, evidentemente, y una creciente desigualdad. Fíjense que no hemos hablado para nada de más productividad. De más producción. O sea, es posible ser más productivo, mucho más productivo, fabricando menos o mucho menos. Lo que pasa es que si fabricamos menos o mucho menos por las necesidades, evidentemente seremos más productivos y estaremos enfocando en todo esto, ¿no? Bien, uno de los problemas, evidentemente, a los que se aporta o aborda las sociedades, los países, las economías, es la evolución de esta productividad. Bien, aquí tienen ese gráfico, lo he sacado del panorama de la industria vasca del año 2016. Aquí tienen la evolución de la productividad de una serie de países, la productividad de la Unión Europea 28, de Alemania, España, Francia, Gran Bretaña y Euskadi. La productividad está medida en euros por ocupado. Bien, no sé si se dan cuenta ustedes el problema de estas sociedades, de estas economías. La productividad o está estancada o es decreciente. Esto es un problema. De hecho, uno de los problemas que este es un tema que se está tratando con mucha discreción en todas partes, porque evidentemente es un tema muy feo, máxime teniendo en cuenta que hay estudios que apuntan a lo que pasa cuando la productividad se estanca, ¿no? En Estados Unidos, hoy el problema más grave que tienen en Estados Unidos
no es ni la debilidad del dólar, no, que va. Hoy el problema más grave que tiene Estados Unidos es que la productividad está estancada y que tienen tasas de actividad de 1970. Este es el problema de la economía de Estados Unidos. Estamos hablando de una economía que ella sola genera el 25% del PIB del mundo. Bien, este es un tema que además, y aquí no vamos a hablar de esto, evidentemente, tiene connotaciones políticas. Ustedes se pueden imaginar. Es decir, este es un tema realmente grave y hay que meterse allí, en mejorar la productividad. También luego, si quieren, lo hablamos. Bien, ¿qué es lo que podemos decir o qué es lo que podemos argumentar de esta evolución que de una forma tan rápida hemos visto? A todos los niveles, productivo, ocupacional, formativo. ¿Vamos a mejor o vamos a peor? Claro, cuando ustedes, en fin, he dicho esto, estoy seguro que están pensando o han podido pensar, ¿a mejor o a peor qué? ¿El mundo, España, Euskadi, Europa, Latinoamérica, donde yo hago mis negocios, en mi pueblo? Bueno, una de las cosas que evidentemente todos sabemos ya es que estamos en un mundo no global, sino posglobal. O sea, ya fíjese que de globalización no se habla, nadie habla de globalización, porque se considera que el planeta es global. El problema lo tienen quienes no se han dado cuenta de esto. O sea, Malí, por ejemplo, no sé si saben ustedes que es uno de los principales productores de algodón del mundo, Malí, y sin embargo están sumidos en la más absoluta miseria. ¿Por qué? Bueno, pues porque Malí no tiene absolutamente ningún peso en el mercado del algodón, a pesar de ser uno de los mayores productores de algodón. Bien, ¿mejor o peor? Curiosamente, no me pregunten por qué, porque no lo sé. Curiosamente, la OCDE, en los últimos 3 años, ha hecho 4 estudios, 4 estudios, que tienen como horizonte el año 2060. Insisto que no sé por qué. O sea, es decir, yo puedo imaginarme cosas, puedo imaginarme que es la vigencia que se le ha dado al nuevo modelo que ahora está empezando, esto que estamos llamando Industria 4.0, y que luego ya, en fin, etcétera. Yo puedo imaginarme cosas, pero bueno, lo que viene ahora es una proyección de lo que ha hecho en este estudio la OCDE para el mundo en los próximos años. Bien, aquí tienen ustedes en este gráfico una proyección hasta el año 2060 por décadas, 2000, 2010, 10, 20, 2030, etcétera, etcétera, de una muestra de 147 países, evidentemente de los 147 principales países del planeta, que ha hecho la OCDE dividida entre lo que es no OCDE, o sea, no miembros de la OCDE, miembros de la OCDE y el mundo, el planeta mundo. Bien, este es un gráfico, yo simplemente les comento que en una de mis clases nos estuvimos 2 horas con este gráfico. Y aquí, evidentemente, como yo intenté estar 2 horas con ese gráfico, viene la señora esta de antes y me corta el micro, evidentemente. O sea, que no vamos a estar 2 horas. Bien, fíjense ustedes, de entrada, para facilitar las cosas, en la línea vertical punteada, yo he señalado dónde estamos hoy. Hoy, lo pone ahí, hoy. Bien, fíjense lo que pasa. Primero vamos a lo obvio. Fíjense que lo obvio es que el mundo no va a más. De hecho, ¿se acuerdan de aquel gráfico que hemos visto al principio, que acababa en el 2017? ¿Se acuerdan, no? Este de alguna forma sería la prolongación de aquel gráfico. Aquel gráfico era del The Economist. Esta sería la prolongación. Bien, el mundo en conjunto no va a más, va a menos, claramente. Los no miembros de la OCDE, les recuerdo, por ejemplo, que Brasil no es miembro de la OCDE, los no miembros de la OCDE se hunden en un abismo, bueno, la caída es pavorosa, y fíjense qué pasa con los miembros de la OCDE. Como ustedes saben, España es miembro de la OCDE. Fíjense lo que pasa.
Entre la década del 2000-2010 al 2010-2020 se produce un crecimiento. Dirán, anda, pero aquí ha habido crisis. Ya. Aún así, el mundo de la OCDE ha ido a más. Fíjese que está marcado el año 2014 como fin de este aumento. Luego se produce un estancamiento hasta el 2026 aproximadamente, que es cuando distintos estudios, distintas estimaciones cifran el final oficial de la crisis. Y luego a partir de ahí viene un declive hasta la década del 2050-2060, de forma tal que en el 2046 los miembros de la OCDE estarán en una situación de crecimiento del PIB equivalente a la del 2000-2010. Es decir, que en términos de crecimiento habremos perdido la friolera de 50 años. Al cabo de este periodo estaremos en una situación anterior. Claro, ahora ustedes igual se han asustado mucho cuando han visto esto. Ahora estarán pensando, ¿y esto ha pasado alguna vez en la historia? Sí, claro, ha pasado. Por ejemplo, entre el año 1250 y el 1500, el crecimiento de Europa fue plano, absolutamente plano. Estamos hablando de casi 3 siglos, plano absolutamente. Lo que pasa es que algo así en época moderna no había pasado nunca. Esto es totalmente nuevo. Entonces, claro, volvemos a lo que decíamos antes, ¿no? Es decir, a nivel mental, a nivel productivo está claro, ¿no? O sea, tecnología, cambios, adaptabilidad, big data, en fin, todo esto que hemos dicho antes, ¿no? O sea, pero ustedes fíjense a un nivel mental, psicológico, a un nivel educacional, formativo, la adaptabilidad, la flexibilidad que habrá que hacer para adaptarse a algo así. O sea, esto es absolutamente rompedor. Esto ya no es aquel estudio que hace 3 años hizo el Departamento de Trabajo en Estados Unidos, que llegó a la conclusión de que a nivel federal los hijos iban a vivir peor que sus padres. No, aquí estamos hablando de 4 generaciones prácticamente. O sea, esto es... O sea, por favor, es muy importante, esto es muy importante. No piensen en el señor Juan López. El señor Juan López es posible que dentro de 10 años sea multimillonario. No estamos hablando del señor Juan López, estamos hablando del mundo. Lo que pasa es que el mundo está absolutamente interconectado, hiperconectado. Con lo cual, lo que pase en Papúa Nueva Guinea está afectando en Canadá. Y esto es absolutamente nuevo. Bueno, yo simplemente quiero acabar con una frase de Manuel Castells. Manuel Castells, ustedes lo conocen, es un sociólogo. De alguna forma es quien empezó a hablar de lo que es la galaxia Internet. En realidad, lo que la gente llama futuro es el presente. Lo que ocurre es que lo ignora. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que quiere decir es que, de alguna forma, lo que va a pasar dentro de X años ya está pasando ahora, ya está empezando a pasar ahora. Lo que sucede es que lo ignoramos, o bien porque no queremos verlo, porque nos da miedo, o bien porque no podemos verlo.